Se abre la presente audiencia en vista pública en el expediente número 5340 de este año, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional que promueve la entidad Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, en contra del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. La Secretaría General Adjunta dará lectura de la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Gracias. El acto reclamado en el presente amparo lo constituye todo lo actuado a partir de la resolución de fecha 3 de octubre del 2013 y su respectiva notificación de fecha 17 de diciembre del 2013, dictadas dentro del expediente 1086-2010-00072 del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 23 de abril del 2016, consideró: por lo tanto, esta Sala de la Corte de Apelaciones encuentra que no se precisó el acto reclamado al indicar que todo lo actuado a partir de la resolución de fecha 3 de noviembre del año 2013 y su respectiva notificación de fecha 17 de diciembre del 2013 dentro del proceso número 1086-2010-00072 oficial primero, emitida por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, al efectuar un análisis de lo resuelto específicamente en la resolución de fecha 3 de noviembre del año 2013, dentro del proceso mencionado, encuentra la misma ajustada a derecho, por haber determinado que se cumplió con lo resuelto en el numeral romano 4 de la resolución de fecha 30 de noviembre del año 2010, cuando a pesar de lo manifestado por el amparista con respecto a que el reclamo de daños y perjuicios es personalísimo, se permite la participación de la menor hija del actor ante su fallecimiento durante el proceso ordinario laboral. Asimismo, la notificación de dicha resolución fue efectuada en el lugar señalado por la parte demandada dentro de dicho proceso, siendo de conocimiento de la parte demandada Montana Exploradora Sociedad Anónima el fallecimiento del actor por haberlo puesto en conocimiento ella misma de dicha situación al juzgado, y que dentro del mismo solicitó intervención en representación de su menor hija, la señora María Letizaida Martínez Méndez, a quien la juzgadora mandó agotar la vía correspondiente para que se declare a la beneficiaria, situación que cumplió y continuó con el procedimiento, siendo que procedía a la continuación del proceso y no una nueva demanda como invoca el amparista, por lo que no se encuentra afectado el debido proceso y el derecho de defensa, en virtud de lo cual no procede a otorgar el amparo solicitado. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los tribunales de amparo decidirán sobre las costas y la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. Asimismo, según el artículo 46 del mismo cuerpo legal, cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente, que el amparo interpuesto es frívolo, notoriamente improcedente, además de condenar en las costas, sancionará con multa de 50,000 quetzales según la gravedad del caso al abogado que lo patrocine. En el presente caso, este tribunal estima que el amparo interpuesto es frívolo e improcedente, puesto que es notoria la falta de afectación al debido proceso, ante lo cual considera pertinente condenar al postulante al pago de las costas procesales, así como imponer una multa al abogado patrocinante de conformidad con la ley. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo promovido por Julio Alberto Mérida Juárez en calidad de gerente general y representante legal de Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, contra el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas procesales al postulante por las razones consideradas y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante, la cual deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del tercer día a quedar firme este fallo, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento del pago, su cobro se hará por la vía legal correspondiente.
de conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia, en principio, el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública. Montana, exportadora de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal, Alfredo Salvador Gálvez Inibaldi, quien comparece con el patrocinio del señor abogado don Savingston Jair González Mejía, quien dejo en el uso de la palabra. Honorables magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad, en mi calidad de abogado, director, procurador y auxiliante de la entidad Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, quien tiene la calidad de amparista, y ante esta instancia de interponente del recurso de apelación, al evacuar la vista pública, me permito manifestar lo siguiente. Tal como se han expuesto por la señora secretaria general en la parte considerativa, efectivamente en el año 2008 se promovió un juicio ordinario de daños y perjuicios promovido por una persona que en su momento tuvo la calidad de empleado de la entidad a la cual interpone el amparo. La instancia ordinaria se desarrolló con normalidad ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social del Departamento de San Marcos, y dadas las incidencias que se dieron en el trámite del mismo, con posterioridad y como consecuencia de una inhibitoria que existió del juez titular por excusa, dicho expediente fue trasladado al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, ante quien se continuó el trámite del mismo. Hacer énfasis en cuanto a la relación del juicio ordinario resulta improcedente, más únicamente trascendente indicar de que la instancia ordinaria fue desarrollada naturalmente, normalmente, y el asunto se encontraba básicamente en estado de resolver hasta el año 2010. Con posterioridad al año 2010 se tuvo conocimiento de que el actor, el señor Robledo, tuvo un accidente y como consecuencia de eso se dio el fallecimiento del mismo. Ante tal situación, Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, puso en conocimiento al Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social tal situación, acreditó por medio de la certificación de función el hecho del fallecimiento del actor y solicitó expresamente dos situaciones. La primera, que se diera el levantamiento de las medidas precautorias que estaban decretadas en ese entonces, que correspondían al embargo de las cuentas de depósitos monetarios, y que se procediera a dictar la resolución ordenando el archivo del expediente, circunstancia que se hizo efectiva en el mes de septiembre del año 2011. Durante este mes, el juzgado dicta la resolución respectiva ordenando el levantamiento de las medidas y una situación bien especial, ordenó el archivo del juicio ordinario laboral en los términos que el propio código establece. Con posterioridad a ello,
Montana Exploradora de Guatemala asumió de que el expediente, por haberse dictado una resolución que se encontraba totalmente firme, en primer lugar notificada, firme y consentida, el expediente efectivamente había sido archivado dada la naturaleza de la pretensión que se estaba ejercitando en su momento, que era un daño y perjuicio, el cual, dicho sea de paso, es una situación personalísima de la persona que en su momento falleció. El año pasado, en el mes de diciembre, Montana Exploradora de Guatemala vuelve a tener conocimiento de este asunto, toda vez de que diversos bancos del sistema nacional informaron que se había decretado nuevamente una medida precautoria en el cual nuevamente se embargaban los depósitos en cuentas, y eso originó el tener que establecer que el embargo provenía directamente del expediente que se encontraba ya archivado. Posteriormente a eso, por el estado en el cual se encontraba ya el expediente, se acudió en forma directa al amparo y en los términos que consta en el memorial que contiene el planteamiento del mismo y el acto reclamado que ya se tiene conocimiento ante este tribunal. En su momento se dictó la sentencia en la cual no se comparten el contenido de la misma, y lo cual nos permite venir el día de hoy a exponer los agravios que ya constan inclusive en el alegato por medio del cual se está evacuando la vista y que se resumen en dos situaciones bien trascendentales. La primera, los aspectos de forma, y la segunda, los aspectos de fondo que se dieron en esta situación. Como aspectos de forma, nosotros hemos mantenido la postura que el Código de Trabajo no contiene en su parte procesal ninguna norma de carácter adjetivo que permita la reapertura de un expediente que ya se encuentra archivado. De conformidad a lo establecido en la ley del organismo judicial y al efecto a lo que establece el Diccionario de la Lengua Española, por archivar se debe de entender que es un vocablo que se está utilizando para dar a conocer que a un asunto se encuentra ya terminado, se encuentra finalizado. Básicamente, como ya lo expliqué, no existe ninguna norma de imperativo cumplimiento que permita proseguir el trámite de un asunto que ya se encontraba archivado por medio de resolución firme y consentida. En segundo lugar, como otro aspecto de forma, es bien importante de que si la persona que con posterioridad se acreditó en el juicio ordinario laboral, como en este caso la hija de la persona que lamentablemente falleció en su carácter de heredera, no podía en todo caso ella solicitar la continuación de un juicio ordinario que estaba pendiente de dictarse sentencia, en virtud de que continuar el juicio ordinario no era lo procedente, sino que el propio Código de Trabajo establece en su parte sustantiva las reglas y normas que deben de seguirse y el procedimiento incidental que debe de agotarse para lo que es el reclamo de cualquier indemnización que tuviera como consecuencia el acaecimiento del fallecimiento del actor. Una situación que es bien importante de recalcar como aspecto de fondo es el hecho de que Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, en su momento le canceló al señor Robledo, en primer lugar, todos los gastos médicos que se originaron como consecuencia del accidente, que dicho sea de paso, no fue un accidente laboral que se haya ocasionado como consecuencia del trabajo que se estaba realizando, sino que en todo caso por un descuido que el propio trabajador cometió y no siguió los procedimientos de seguridad industrial establecidos en la reglamentación propia de la empresa. En el segundo lugar,
a través del procedimiento de consignación, se le pagaron todas sus prestaciones de carácter irrenunciable, situación que fue aprobada por medio de la liquidación tanto en primera como en segunda instancia, y se depositó el dinero respectivo ante la tesorería de fondos del organismo judicial, cantidad de dinero que cubrió todo lo relacionado a las prestaciones netamente de orden laboral. En conclusión, existe un agravio, existe una evidente violación al debido proceso, y recalco de forma muy puntual de que el Código de Trabajo no contiene ninguna norma que faculte a la reapertura de un juicio que se encuentra ya archivado por medio de resolución firme y consentida. Esa figura procesal en el Código de Trabajo no existe, trayendo a colación el artículo 12 de la Constitución Política de la República, parte del debido proceso y cuya doctrina legal ha sido desarrollada por este honorable tribunal. Debemos de entender que nadie puede ser citado sin antes haber sido, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en procedimiento legalmente preestablecido. Y ese procedimiento preestablecido, en el caso concreto, no contempla lo que es la reapertura de un asunto que básicamente ya había finalizado y de la cual las partes estábamos ya debidamente notificados. Razón por la cual todo lo actuado con posterioridad a la sentencia dictada en primera instancia y que no fue notificada en la sede social de Montana Exploradora de Guatemala carece de validez, y dejando recalcado de que no podemos argumentar y no podemos consentir específicamente de que no se haya cometido ninguna violación al debido proceso, en virtud de que en el mes de diciembre del año del 2015 se le notificó a Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, la resolución que contenía la liquidación de la respectiva, el monto reclamado en cuanto al daño y perjuicio, y que fue notificada en la sede social, en las oficinas de Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, acá en la ciudad de Guatemala, por lo cual, si era una liquidación, mucho más peso tenía una sentencia de primera instancia como un acto netamente personal que debió de haberse inclusive notificado en la propia sede social y no haberse notificado en un lugar diferente, por lo cual se reitera que se violó el debido proceso, se afectó el derecho de defensa y prácticamente habilitó a la presentación del amparo. Razón por la cual se solicita concretamente a la Honorable Corte de Constitucionalidad que, llegado el momento de dictar la sentencia correspondiente a esta instancia, se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la sentencia dictada en primera instancia y se otorgue el amparo solicitado por Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, haciendo las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. A continuación, puede hacer el uso de la palabra la parte tercera interesada en el amparo, Melissa Leticia Martínez Méndez, quien comparece con el patrocinio del señor abogado don César Landelino Franco López, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es sin lugar a dudas importantísimo hacer una relación de causalidad del planteamiento de este amparo para entender cómo en esta misma vista se están intentando sustituir los verdaderos motivos de los planteamientos de los amparos, que a la fecha son 3 y de los cuales ya obra por lo menos otro en apelación aquí en la Corte, del cual ya hemos solicitado la acumulación para que se discuta en esta misma pieza y se deje de dilatar la ejecución de la sentencia que ha sido dictada conforme al debido proceso. Lo que ha ocurrido en el trámite de este expediente es que oportunamente el abogado de la hoy amparista cambió de lugar para recibir notificaciones y por consiguiente también omitió
hacérselo saber al Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria de Primer Grado, y esto impidió que el tribunal le pudiera seguir haciendo saber en la nueva dirección, que él nunca le hizo de conocimiento al Tribunal de Primer Grado, las resoluciones que se habían dictado, incluida, por supuesto, la sentencia del proceso. Que es un hecho fundamental para el trámite de este amparo, en donde no existe agravio alguno, que es uno de los presupuestos fundamentales para que se acuda a solicitar la protección constitucional, fue lo que impidió que la olla amparista se pudiera percatar de lo que se resolvía en el tribunal en aquel momento. Y fue lo que impidió, que es más importante aún, que mediante los recursos ordinarios que cabían contra esa sentencia de primer grado y que eran los que en todo caso eran electivos, como el recurso de apelación, ellos intentaran discutir la validez o no de los términos en los que se había dictado la sentencia. Es decir, que el recurso procedente era la apelación, pero no lo pudieron instar porque simplemente nunca se enteraron de la sentencia, sino hasta que les había sido embargadas las cuentas dentro de la ejecución, por virtud de que, como decía, un error técnico de la asesoría no le hizo saber al tribunal que cambiaba de lugar para recibir notificaciones porque había cambiado de oficina y porque en el fondo este juicio, como bien lo acaban de señalar quienes han hecho uso de la palabra, lo daban por muerto, es decir, lo daban por finalizado. Ese ha sido el punto fundamental por el cual la parte amparista promovió 3 amparos con el mismo objeto, ustedes lo van a ver aquí en la Corte, seguramente en breve, y es el amparo el que se ha estado utilizando, estos 3 amparos, para tratar de frenar la ejecución de la sentencia, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que no se ha podido seguir discutiendo en el trámite de la jurisdicción ordinaria los términos en que se han dictado la sentencia por una situación que es exclusivamente imputable a la parte hoy amparista. Pero además de esto, nos extraña sobremanera que se intente negar una situación que a todas luces es reconocida en el derecho guatemalteco, como la obligatoriedad que tienen los tribunales en general, no solo los de trabajo, y también los del orden común, por supuesto, de suspender el trámite de un proceso cuando ha fallecido quien lo ha promovido. ¿Por qué? Porque no se puede vincular entonces ninguna sentencia a la decisión final si quien promovió el proceso, como en este caso, ya no existe. De consiguiente, el trámite que se ha seguido siempre con base en lo que dice la ley es suspender el trámite del proceso en cuanto se sabe del fallecimiento de esta persona y esperar a que se apersonen al proceso conforme la legalidad los herederos de esta persona. El proceso se suspendió en cuanto la misma amparista le hizo saber en su calidad de demandada al tribunal que había muerto el trabajador que había demandado, y nosotros con sus herederos radicamos el proceso sucesorio conforme manda la ley, está acreditado en autos, y por supuesto esto demoró algún tiempo, el tiempo que demora radicar un proceso sucesorio, para después, ya radicado, entonces acreditar ante el tribunal y hacer comparecer a su heredera, que era precisamente su hija. Esto es perfectamente lícito, sobre todo porque dentro del proceso se estaba discutiendo la posibilidad de que se condenara a la demandada al pago de una indemnización, no por daños y perjuicios, sino por daños ocasionados por la inexistencia de medidas de protección y seguridad en el trabajo, que fue lo que finalmente se confirmó en la sentencia dentro del trámite de la jurisdicción ordinaria. Entonces, por supuesto que podían comparecer sus herederos. Por supuesto que primero el proceso debía quedar suspendido. Y posteriormente a eso, cuando los herederos comparecieran, el proceso debía continuar hasta dictarse la sentencia y hacer el pronunciamiento en relación a los que habían comparecido como herederos de aquel trabajador que había demandado. Y así fue como efectivamente se dio. Entonces, venir acá a argumentar que cuando muere quien promueve un proceso, el proceso termina, es una de las cosas que yo personalmente, como abogado en mis 25 años de ejercicio, nunca había oído ni puedo creer. Quiere decir entonces que la extinción del proceso se daría por muerte del que lo promovió. Esto tal vez podría ser posible si fuera alguien sin herederos, pero la obligación de los tribunales es suspender el trámite del proceso como lo hicieron los tribunales de trabajo y esperar a que se apersonen los herederos para continuar con el trámite del mismo, porque el proceso no puede quedar sin resolverse. Pero además de esto, me interesa también precisar que casi todos los aspectos, porque se deja muy encubierto el tema relacionado con haber omitido señalar el cambio de lugar para recibir notificaciones, porque evidentemente conviene no señalarlo como aspecto relevante,
Pero por debajo de eso, si lo aprecia la Honorable Corte, existe también una serie de argumentaciones en las que se intenta hacer descansar el amparo, que se refieren a hechos propios de la competencia de la jurisdicción ordinaria, que solo pudieron haber sido juzgados por la jurisdicción ordinaria y que no fueron juzgados precisamente por el error técnico que he señalado que ocurrió, que impidió a la demandada enterarse de la sentencia, apelarla e intentar que en la segunda instancia, como correspondía, se discutiera si efectivamente el fallo había sido dictado conforme a la legalidad. Esos argumentos que corresponden por competencia a la jurisdicción ordinaria laboral no pueden ser conocimiento del amparo, porque como se ha hecho establecer ya en vasta doctrina legal establecida por este alto tribunal, el amparo no es una tercera instancia, no es una jurisdicción que pueda enjuiciar los actos que compete juzgar a la jurisdicción ordinaria, y salvo que exista vulneración a garantías constitucionales expresamente comprobadas, ningún tribunal de amparo puede abocarse el conocimiento para conocer de aspectos que competía conocer exclusivamente a la jurisdicción ordinaria. Y eso es lo que nosotros observamos en el planteamiento del amparo. Se alega, por un lado, que el juicio nunca debió haber proseguido. Se alega, por un lado, que se pagaron las prestaciones que el trabajador reclamaba, pero nada tiene que ver con lo que se pudo haber intentado pagar mediante un incidente de consignación, que nada tiene que ver con la pieza principal del juicio ordinario, que también se refería a prestaciones relacionadas con la relación laboral y no a las indemnizaciones que se reclamaron dentro de este juicio y que fueron condenadas a pagar a la demandada, que se refieren a haber establecido que no existían reglamentos de seguridad e higiene que protegieran la vida de sus trabajadores, más si tomamos en consideración que la actividad a la que se dedica la demandada es eminentemente riesgosa. Entonces, de consiguiente, lo que podemos establecer con toda certeza, derivado de las actuaciones que obran en los antecedentes del amparo, es que el agravio denunciado por la amparista no existe, que lo que sí existe es un error muy lamentable que ha impedido a la amparista en lo personal el conocer algunas actuaciones del juicio por no haber indicado nunca que había cambiado de lugar para recibir notificaciones. El mismo lugar que ella señaló cuando compareció a juicio fue el que omitió señalar que había cambiado. Y entonces de ahí viene todo este problema que se ha convertido, como decíamos, en 3 amparos y varios incidentes que han intentado detener el trámite de la jurisdicción ordinaria. Vale la pena señalar, para conocimiento de esta honorable Corte, que este juicio ya arroja 9 años de trámite, que primero murió quien lo promovió, que poder en un momento dado obtener un pronunciamiento judicial que le permitiera saber por lo menos si tenía la razón o no, y que ahora en perjuicio de sus herederos se sigue demorando la ejecución de una sentencia que está verdaderamente firme y ejecutoriada, en donde incluso existe ya un embargo definitivo sobre las cantidades a las que fue condenada a pagar la demandada en concepto de las indemnizaciones que he relacionado. De tal cuenta que lo que advertimos es que se insta a la justicia constitucional para impedir la ejecución de lo juzgado legítimamente en la jurisdicción ordinaria por situaciones que son completamente ajenas a los agravios que puedan ocurrir dentro de las resoluciones dictadas por los tribunales y que puedan constituirse en agravios que, como ya se dijo, no existen. En virtud de todo lo manifestado, entonces no nos queda más que solicitar a este honorable tribunal que, con base en lo obrante de los antecedentes y en lo expuesto en los alegatos correspondientes, en el momento procesal oportuno se proceda a dictar sentencia en la que se deniegue la protección constitucional solicitada. En todo caso, como bien lo ha hecho ver el Tribunal de Amparo de primer grado, por ser notoriamente frívolo y procedente el amparo que se ha instado ante este honorable tribunal. Muchas gracias. Concluye la presente audiencia.